Los romanos llamaban genius loci al espíritu que habita un lugar. No se referían a una presencia sobrenatural, sino a algo más sencillo y más complejo a la vez. La identidad invisible que hace que un espacio sea reconocible, que condiciona los gestos, las relaciones y la manera de estar ahí. Genius loci es aquello que no se ve, pero se percibe. Todo cambia. Y a la vez, todo permanece. Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Lo primero de todo, agradecer a nuestros patrocinadores Toledo AP y en esta ocasión en especial a Turismo de Castilla-La Mancha, que nos ha permitido grabar en un sitio emblemático como este, como es el Corral de Comedias de Almagro. Y para no liarnos mucho más y ir directamente al grano, vamos a presentar a la invitada de hoy, que es Irene Pardo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, Irene. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme a La Fresca. Me encanta que tengas controlado cómo nos llamamos. Claro. Y sobre todo agradecerte la disponibilidad y sobre todo el buen hacer que has tenido para dejarnos grabar aquí en un sitio de 1628, casi 400 años de historia. Es una pasada estar aquí. Hombre, yo siempre digo que hay... De hecho, cuando viene gente, lo que me encanta es ese momento de correr la cortina que da entrada al corral y grabarles las caras. Y luego se los regalo porque ese momento es único. Es verdad que pisar Almagro y pisar concretamente el Corral de Comedias es es como meterte en una máquina del tiempo y es apasionante y es único en el mundo. Me ha gustado mucho lo que has contado de correr la cortina porque es verdad que yo la primera vez que vine no me esperaba que detrás de esa puertecita hubiese un espacio como este. Claro, pues eso es lo que suele suceder. Entonces, es verdad que a lo largo de todo el año la impresión es muy grande, pero claro, vivirlo durante el mes de julio cuando Almagro está rebosante de teatro, pues es una experiencia todavía más increíble. Te vas hablando un poco, vamos a hablar de por qué me hablas de ese festival de verano del Teatro de Almagro. ¿Cuál es tu puesto? Pues yo soy la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro desde 2023. Madre mía, pues ya llevas un par de ediciones. Ya llevo 3 ediciones, sí. 3 ediciones y creo que la primera la cogiste así como un poco de rebote o improvisado, ¿no? Bueno, la cogí no con el tiempo suficiente que se necesita para ponerse al frente de un evento de estas características, pero creo que salió muy bien y funcionó muy bien. Es que estamos hablando de un festival de teatro internacional aquí en un pueblo de Ciudad Real, ciudad. Bueno, a ver, es ciudad, pero al almagreño y a la almagreña llamar Almagro pueblo no les supone ningún problema y yo lo asumo también como pueblo porque tiene todas las bonanzas de un pueblo, de la cercanía, del conocimiento entre las personas, con lo que tiene de bueno y de malo, evidentemente. Pero para mí tiene mucho más bueno. Y es un pueblo de 9.000 habitantes. Ahí es nada, 9.000 habitantes ya son muchos. Bueno, pero son muy pocos para un evento de estas características. Es decir, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es el evento dedicado al siglo de oro español más relevante del mundo. Por aquí han pasado todas las compañías más importantes que trabajan alrededor del siglo de oro, del barroco, y sobre todo que es un espacio que es un caldo de cultivo para que se siga promocionando y para que se siga tejiendo el siglo de oro. ¿Exactamente en qué consiste el festival en sí? El festival forma parte de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que tiene encomendada la labor de difundir
no solo el teatro, sino difundir el Siglo de Oro, digamos que de una manera más caleidoscópica, en el sentido de que parte mucho de ello de los autores y de las autoras de comedias, pero también de la poesía y también se tiene que interrelacionar con otro tipo de disciplinas como la pintura, como la arquitectura. Bueno, el Siglo de Oro es un legado histórico artístico que tiene España extraordinario, que supuso una efervescencia cultural asombrosa, fascinante, riquísima y que afortunadamente desde las instituciones públicas pues se mantiene, también porque sigue suscitando muchísimo interés en directores, directoras, creadores, creadoras que se acercan al Siglo de Oro no solo por la belleza de sus textos, que eso es, eso no tiene discusión, sino porque son temáticas que, como digo yo muchas veces, a veces son angustiosamente presentes. La dominación del hombre sobre la mujer, los exilios, el abuso de poder, la injusticia, desgraciadamente tienen hoy mucho sentido. Parece que la historia no cambia. Bueno, cambian los marcos. Yo creo que es que cambia mucho el marco legal o el derecho o lo que envuelve una sociedad, pero es verdad que hay algo intrínsecamente humano que permanece en lo bueno y en lo malo. Por ejemplo, ahora que ha sido como muy... ya estamos metiéndonos en charcos. Madre mía, vamos con los fregados. Pero es que se ha producido tanto conflicto o que ha generado tanto desacuerdo con las declaraciones de el rey sobre México y sobre reconocer que hubo abusos. No sé a qué se tiene miedo en reconocer... En contar la historia. En contar y en completar la historia. No entiendo el miedo, porque como decía antes, evidentemente los contextos cambian, los contextos jurídicos, legales, morales cambian. El dolor permanece. El dolor atraviesa la historia y el dolor atraviesa los siglos. Y un dolor físico es el mismo en el siglo XVI que en el siglo XXI, y el dolor de la humillación es el mismo en el XVI que en el XXI. Entonces, no tengamos miedo a, como dice, a pasar el cepillo de la historia contrapelo. Hay una historia contada, que evidentemente es una historia pues dirigida, y entonces esa historia hay que completarla. No es baladí que estemos descubriendo, por ejemplo, muchísimas mujeres artistas y creadoras que evidentemente existieron, pero que no han trascendido. O que en ese momento no podían tener la oportunidad de... Ya, pero es que también tuvieron la oportunidad. Es decir, porque también a veces pensamos que es que no sucedió. Y sí sucedió. Solo que no está del todo contado. Evidentemente, la opresión sobre sobre las mujeres y sobre determinadas clases sociales, razas, etcétera, estaba ahí y no tenían la visibilidad que podía tener un hombre clase media, pero sí que hubo sí que existieron. Entonces, no hay que tener miedo a hacer valoraciones históricas. Ya que hablamos de la mujer, ¿qué te parece si entramos un poco en conocer a la mujer que tengo aquí delante, que eres tú? Te he estado yo bicheando por Instagram y me encanta tu biografía de tu perfil, que dice algo así como que vives entre el Corral de Comedias y el kilómetro 16 de Cabo de Gata. Sí, sí, ese es mi recorrido vital. Es ahora ese, ¿no? mismo está en ese eje de Madrid, Almagro, Almería, que afortunadamente Almagro está a mitad de camino. Justo, además. A mitad de camino, justo de mi ciudad profesional y la ciudad en la que he desarrollado mi profesión y mi vida personal y mis amistades y mi universo adulto y mi vida familiar que tiene lugar en Almería. Y si hablamos un poco más de cómo es tu día a día, ¿cómo es el día a día realmente de una directora de un festival como el Festival de Almagro? Pues mira, el día a día de una directora no lo sé, pero mi día a día como directora es de estar como en una efervescencia imparable.
Es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto, y a veces sueño con el festival. Sí, porque cuando estás tan involucrada en un proyecto así, que de repente casi te fagocita, porque el festival no se trabaja durante todo el año y el equipo, hay un muy pequeño equipo que trabaja todo el año, y luego todo el equipo va creciendo progresivamente conforme se va acercando la fecha del festival. Pero claro, toda esa creación y todo ese... Es verdad que, como te decía antes, mi vida profesional y personal en Madrid está absolutamente interrelacionada, con lo cual siempre estoy con la alerta y con la alarma puesta de quedar con alguien y decirle, pero bueno, si eres un artistazo, como pasó con Ángel Ruiz el año pasado. Lo cuento porque es una anécdota preciosa de estar juntos en un cumpleaños, somos amigos, él es un artistazo increíble, hablábamos antes del rey de la farándula, y sale la conversación, Ángel, ¿cómo no haces algo relacionado con el barroco? Y de repente aparece esa preciosidad de función que es el rey de la farándula. Entonces, mi día a día es yo tengo una conexión con el festival segundo a segundo. Más que directora, yo creo que eres artista, ¿no? Bueno, esto es un temazo, porque es verdad que yo no he tenido nunca una vocación artística. Yo es que yo soy gestora cultural de vocación, absolutamente. Esto lo cuento con mucha emoción porque yo siempre digo que mi referente, podría decir que es Gerard Mortier, que tal, los grandes no, pero mi referente es mi madre. Y mi madre, me encanta esa respuesta. Sí, porque mi madre, peluquera de no llega ni a barrio de Almería, que es el Alquial, La Cañada, ha sido siempre una mujer que ha entendido que generar eventos para que la gente se uniera, para que la gente disfrutara, era una parte fundamental de su vida. Y yo siempre me gusta hacer ese homenaje a esas mujeres de posguerra y la transición, que sin tener los conocimientos, sin tener ninguna formación, han hecho las fiestas de los pueblos, organizaban los carnavales, organizaban en pueblos pequeñitos como el mío de Andalucía muchas festividades relacionadas con la Iglesia, Semana Santa, Navidad, y siempre trataban de generar momentos de encuentro y hacían teatro, porque mi madre hacía los Álvarez Quintero desde que era niña. Entonces, sin ser maestra o sin ser, te diría yo, una profesión universitaria, mi madre sentía muy profundamente, mi madre, mis tías, mis vecinas, la necesidad de generar un encuentro en torno a algo cultural. Y yo eso lo he sentido desde pequeña. Por eso siempre cuento que creo que lo mío es vocacional, con un referente el más cercano y el mejor que puedo tener, que es mi madre. Luego ya una desarrolla su profesión, va conociendo personas increíbles y profesionales increíbles. Y yo tengo grandes maestras y maestros de la gestión cultural, de los derechos culturales, pero sí, mi origen está ahí. Me gusta mucho que haga referencia a ese poder de convocatoria de los pueblos pequeños. Es verdad que yo creo que esas convocatorias que tú hablas de Semana Santa, cosas de la Iglesia y demás, yo creo que es como una cultura general de los pueblos, ¿no? Sí, bueno, porque también digamos que la dictadura pues desde luego promovió profundamente durante muchos años pues que había esa cultura religiosa que se ha mantenido en el tiempo. Luego han ido creciendo otro tipo de manifestaciones que no tienen que ver con ninguna creencia religiosa, que también que forman parte de manera muy profunda de nuestra cultura, todas las manifestaciones artísticas, creativas, música, danza, y en los últimos años mucho que ver con las artes vivas, con lo performático, con la creación contemporánea. España es un país riquísimo culturalmente, con todo tipo de vinculaciones artísticas, de modo que, bueno, creo que podemos estar muy, muy contentos de toda la cultura. Esa cultura que tenemos. Sí.
en nuestro país. Me gusta mucho que hagas referencia a tu madre y que sea tu ejemplo a seguir. Y se me ocurre la pregunta de que ¿tu madre a qué dice que te dedicas? Pues mira. Es que es complicado, ¿eh? Mira, mi madre ahora mismo, bueno, tengo que decir que bueno, mi madre tiene Alzheimer, entonces, pero también cuando no tenía, nunca sabía muy bien explicar, porque bueno, a mí me ha pasado esto de ir a un médico, imagínate, profesión gestora cultural. O sea, esto hace 20 años. ¿Qué es eso? No, hace 20 años nadie entendía qué era eso de gestora cultural, pero en un teatro, pero en una biblioteca. Y esto también creo que me encanta que lo comentes, además introduciéndolo por tu madre, ¿qué piensa? Porque es verdad que es una profesión que yo te diría que, pues que para determinada generación no se termina de comprender, pero en definitiva lo que nosotras somos y lo que nosotros somos es el vínculo, el puente entre el creador, la creadora y el público. Lo que tratamos es de generar los espacios, los recursos, las atmósferas más favorables para que ese pulso creativo que se tiene desde la creación llegue de la mejor manera a todo tipo de públicos y a todo tipo de audiencia. Hasta hace poco tenía mucho que ver en exclusividad con la exhibición de los espectáculos, con tener un teatro, un festival, un centro cultural y programar espectáculos, programar exposiciones y afortunadamente, y yo creo que es un acierto enorme, se ha incorporado mucho la mediación cultural, sentir que la cultura, el público no solo la tiene que contemplar, sino que tiene que participar de ella y experimentarla, porque también yo soy público, yo soy parte de la cultura, soy una pieza para que eso pueda suceder, pero también soy espectadora y como ciudadana yo quiero participar también en la cultura. Esto a veces se tiene como mucha dificultad para explicar que las humanidades, la filosofía, el teatro, la danza estén en el sistema educativo y no tiene ninguna complicación. Una sociedad, unos niños, que hagan teatro, que aprendan a comunicarse, Superimportante. que aprendan a argumentar, incluso a contraargumentar con opiniones contrarias, que hagan danza, que te sepas mover, que sepas cuál es tu gestualidad. Todo esto lo que hace la filosofía, por favor, la filosofía que te hace pensar, reflexionar, todo esto lo que hace es que tener una sociedad más creativa, más desarrollada. Una sociedad más desarrollada, independientemente de que luego te quieras dedicar a un oficio artístico. ¿No será mejor un cirujano creativo que en un momento dado tenga las herramientas para cambiar de opinión mientras que te está operando si surge algo? O un albañil. El poder de la improvisación. Claro, y el poder de la creatividad y sentirte una persona creativa. Así que, claro, pues eso es la gestión cultural. Muy bien explicado, yo creo. Me ha gustado mucho también en esta parte que has estado contando que hablas de que eres espectadora y de que eres usuaria. Entonces mi duda es, ¿cuántas veces va al teatro una directora de un festival? Pues muchísimas. Todos los días. Hombre, todos los días no, porque afortunadamente los lunes se descansa gracias a la huelga general del 78, pero sí, muchos días, incluso doblete. Es verdad que eso, Madrid te ofrece una oportunidad inmensa de poder asistir a muchas obras de teatro, pero no solo Madrid. Hay muchos encuentros a lo largo del año en diferentes ciudades. En España hay una red de teatros públicos maravillosa en la que están sustentando también esa oferta cultural de artes escénicas, y hay otro sistema también muy interesante que es de ferias de teatro
al que las personas que estamos en la responsabilidad de generar estas programaciones podemos ir, y decías tú, ¿cuántas veces? Pues es que a lo mejor en 4 días ves 35 espectáculos. Madre mía. O sea, qué complicado me parece también estar pendiente, Sí, estar trabajando, memorizar todo lo que veis. Bueno, es verdad que también somos como decías antes, una profesión muy cómplice, que nos ayudamos mucho, que a lo mejor tú no puedes ir a ver un espectáculo, pero un compañero tuyo, que le tienes mucho aprecio a su opinión, pues nos ayudamos un poco entre todos a generar la mejor oferta cultural. Si tuvieses que recomendar una obra ahora mismo en el panorama del teatro, ¿cuál me recomendarías ir a ver? Pues pueden ser varias, no te voy a hacer esa encerrona. Pues no creo que no te voy a ¡No! decir ninguna. No, sí, claro, pero sí es que hay muchísimas. Es que hay obras contemporáneas, es que hay obras de compañías más emergentes. El Rey de la Farándula acabó hace unos días, El Escondido y la Tapada de la Compañía Nacional acaba de estrenarse, Bruja también se acaba de estrenar, Danza inspirada en el Siglo de Oro. Como ves, yo ahora mismo lo que te cuento es Siglo de Oro, sobre todo. Totalmente. ¿Qué te parece si hablamos de dónde eres, que antes lo has nombrado o lo hemos dejado pasar por encima, de El Alquián, ¿no? Soy del Alquián, Almería. Cuéntanos un poquito de dónde es ese pueblo. Bueno, Almería ya sabemos que es Almería. Cuéntanos un poquito más. Bueno, es que no es ni un pueblo, es que es una pedanía de Almería que pues muy pequeñito. Y entonces puedes decir, ¿y cómo de un pueblo tan pequeñito de repente una tiene Claro, esa es mi pregunta. las ganas? Pues mira, y esto engancha con lo que hablaba antes. Yo estudié en un instituto público. Del que salieron, por lo que tengo apuntado, varios... Sí. Varios artistas más. Varios artistas. Ahora lo comentamos si quieres también. Era una antigua universidad laboral. Uh-huh. Y allí daba clases un profesor increíble, Antonio Serrano, que tengo la suerte de seguir siendo, bueno, de que siga siendo mi amigo del alma, y un profesor de literatura que entendía que el teatro había que no solo leerlo, sino recitarlo. Y yo me vi haciendo 3 sombreros de copa con, no sé, 15, 16 años en un aula y encontrando como encontrando una sensación que no tenía, que era la sensación de hablar en público, la sensación de compartir una historia de un personaje, siendo tan joven, tratar de entender, digamos, una historia que podía ser muy ajena a lo que era mi vida, y eso pues me empezó a generar una ilusión y una emoción por el teatro, y luego íbamos al teatro. Y siempre lo cuento, a mi aula de mi instituto del Alquián vino José Carlos Plaza a darnos una charla, porque Antonio era el director de las jornadas de teatro del Siglo de Oro que se hacían. Claro, iba a decir, guau, qué poder. Hoy en día se siguen haciendo, no con... Bueno, será que es la nostalgia que yo siento, pero creo que las jornadas en aquel momento vivieron un esplendor increíble. Y claro, pues yo es que ahí conocí, en esos años yo me empecé a involucrar en la gestión de las jornadas de Siglo de Oro, y conocí pues a profesores, a los académicos, Díez Borque, Luciano García Lorenzo, que fue director de aquí, César Oliva, que también fue director del festival, y empecé a tener relación pues con los actores y las actrices que venían a Almería en esas jornadas. De ahí terminé la carrera de Filología Hispánica en Almería y me vine a Almagro. Y estudié 2 años aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha, también porque Antonio Serrano nos trajo de excursión. Podíamos haber ido a Torremolinos, pero nos trajo a Almagro. Muy buen destino para Castilla-La Mancha. Y claro, pues yo tuve un enamoramiento supino de esta ciudad que ya me dura 33 años, creo. Ahí es nada, 33 años, ¿eh? Me encanta cómo hablas de Antonio Serrano, de tu profesor. Creo que fue alguien muy importante para ti. Entonces me surge la pregunta de si crees que los profesores marcan un poco la trayectoria profesional o laboral de sus alumnos. 100%.
sea, es que, y lo hablábamos hace poco, porque estamos haciendo desde el festival el proyecto Conectados al Siglo de Oro, que es tratar de meter en el aula el teatro, pero no en el sentido de, venga, ahora sin entender nada, sin tener ningún contexto, vamos a leer el gran teatro del mundo, que no hay manera de entenderlo si no generas un contexto, si no, o Fuente Ovejuna. Primero, hay que crear un contexto histórico de dónde suceden todas estas obras, pero hay que ir a la emoción de un chaval, de una chica de 16 años que empieza a tener unos pulsos humanos, unos latidos y unas sensaciones, y que está en un momento de ir configurando sus valores, y hay que explicarlos desde la experiencia. Es lo que decíamos de que la cultura no solo se contempla, sino que tienes que participar de ella y vivirla. Y en unas clases masificadas, en una casi obligación a los profesores y a las profesoras de estar ultramotivados sin los recursos que necesitan, pues es muy complicado que aparezcan pues estos salvadores y salvadoras de nuestra adolescencia, de la adolescencia de ahora, para motivarse y para generar estas dinámicas. Entonces, igual que tenemos que cuidar a nuestro personal sanitario, pues deberíamos de cuidar pero con infinita atención al personal docente. Totalmente, creo que tiene un papel muy importante, sobre todo a la hora de elegir y de que la gente tenga una trayectoria que la puedan elegir, o sea, que sepan bien hacia dónde van. Claro, pero las personalidades de un aula de 35 alumnos... son muy variadas. Pues hay 35 directamente. 35 necesidades diferentes. Claro, entonces, y multiplicado por no sé cuántos grupos. Entonces, claro, o se entiende que el auténtico escudo social de una sociedad es la educación, o todo lo que hagamos van a ser parches para parchear las situaciones de conflicto que desgraciadamente estamos viviendo. ¿Qué le dirías a esos chavales de 18 años que están ahora terminando el segundo bachillerato y tienen que elegir una carrera que probablemente les dicte su futuro laboral? ¿Cómo podrían elegir? ¿Qué consejo darías? Pues es que hay un consejo que es que los consejos que yo podía dar hace unos años no tienen nada que ver con los consejos que podría dar ahora, porque la sociedad y sobre todo ese segmento de la sociedad de esas edades ha cambiado de manera tan radical. La incorporación de los smartphones, la incorporación de las redes sociales, que tiene unas partes muy positivas de intercomunicación por un lado, pero hoy en día creo que es mucho más negativo que positivo, en el sentido de que primero se están generando unas frustraciones enormes de todo tipo, físicas, económicas, porque, claro, las redes... ¿Quién dice? No sé, ahora no sé quién lo dice, pero es como... Es que en las redes sociales todo el mundo tiene un yate. Totalmente. En las redes sociales siempre es verano. En las redes sociales todo es fantasía, pero si es que es Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que es teatro. No es teatro. No es teatro. Un poquito teatro. Ya, lo que pasa que... ¿O somos actores? También, sí, y se interpretan papeles, pero es verdad que tiene una connotación negativa. A veces tengo que decir que hace poco un amigo mío le dijo a su hija, que estaba ahí como trajinando mucho, le dijo, no seas teatrera. Y dije yo, eso no. No digas eso. Y entonces, no, pero es verdad que ahora mismo hay una... tenemos unos jóvenes que están mirando más una pantalla que mirando la realidad y mirando el mundo, y con una falta absoluta de concentración. Todo tiene que durar 30 segundos, no hay capacidad de atender nada que no dure más de los 30 segundos, o el scroll de un TikTok o de las plataformas. Entonces, hay una información, hay un sentir perverso de la acumulación de conocimiento, que es pensar que por estar viendo
30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, estás adquiriendo conocimiento. Es imposible, no es real, no, es imposible. Entonces, ¿qué hace el teatro? Que no tiene y que jamás en la vida va a tener una plataforma digital. Te crea un espacio en el que compartes el espacio y el tiempo con otras personas, que tu reacción es tuya propia, pero a la vez se contamina de la reacción de otras personas, y en la que entramos en un juego de mentira, de mentira aceptada con quien está en el escenario. Entonces, claro, es que esto es algo que tampoco se analiza mucho, pero el espectador también está haciendo teatro, porque el espectador está haciendo creer que se está creyendo lo que está viendo en escena. Y ese juego con las personas, con los actores y con las actrices que están en el escenario es fascinante. Y cada día pasa algo diferente y cada función es diferente porque el público es diferente y porque las personas son diferentes y porque a lo mejor un día pues uno de los actores ha tenido una mala noticia y no tiene la misma energía, o le ha pasado algo fascinante y se ha enamorado y está emocionadísimo y es el día en el que todo su fervor de su interpretación lo deposita y lo regala al público. Entonces, eso es el arte en vivo. Porque es la vida real. Es la vida real y es la ficción. Bueno, es donde conviven. Claro. Entonces, en ese sentido, eso es algo que va a trascender. Siempre va a trascender. Hablando un poco de jóvenes, de nuevas tecnologías, de redes sociales, mira, siempre tengo como en mente, cuando estaba preparando este podcast, hablar un poco del fenómeno Puy du Fou y de este parque tan grande que ha dado oportunidad a mucha gente de ser actores y de acercarse un poco más al teatro de alguna manera, pues un poco más fácil de lo normal en Castilla-La Mancha. ¿Qué opinas sobre la creación de este parque y sobre el empleo en este ámbito? Hombre, es que todo lo que genere empleo en las condiciones que rija el marco legal vigente, pues me parece muy bien. Y cualquier tipo de actividad de entretenimiento cultural, siempre que esté sumado y siempre que esté en un buen contexto, pues me parece muy, muy acertado. Yo creo que al final acerca, sobre todo en Castilla-La Mancha, que a lo mejor no por la zona, o sea, Almagro sí que tiene más oportunidades laborales en ese sentido, imagino, o viene más gente aquí a trabajar, pero es verdad que en Toledo yo creo que pues estaba como más abandonado ese tipo de trabajos. Y yo creo que ha dado un muy buen lugar en el arte dramático y en oportunidades a los jóvenes que estudian este tipo de arte. Yo creo que es una buena oportunidad para empezar. Bueno, en Toledo tenéis el magnífico Teatro Rojas, increíble, dirigido por un director extraordinario que es Paco Plaza, y con una de las mejores programaciones que hay en España de un teatro público. Y eso, evidentemente, habrá generado también un tejido profesional en torno al teatro y a las artes escénicas, seguro. Y hablando un poco de la actuación, del momento en el que nos encontramos y demás, he buscado algún tipo de declaración tuya, o hemos indagado un poco más, y hablas siempre, no siempre, en alguna ocasión, perdona, hablas de violencia burocrática. ¿Me pillas un poco ahí perdido? No sé si me puedes contar un poco exactamente a qué te refieres. Pues mira, eso es un término acuñado por Remedios Zafra, que es una filósofa especialista en gestión cultural a la que yo admiro, y si a alguien que esté escuchando este podcast no la conoce, por favor, Remedios Zafra, que se lea El entusiasmo o cualquiera de sus ensayos, que son extraordinarios, que están muy centrados en la cultura, en la creatividad, en cómo el entusiasmo a veces solidifica demasiado la precariedad de este sector, porque todo se hace por entusiasmo, porque nos encanta, a veces no se cobra, a veces no se tienen las condiciones que se necesitan. Y ella habla mucho de violencia burocrática en el sentido de que es verdad que hay unas estructuras administrativas que hay que franquear a veces con demasiada angustia. Como en muchas otras profesiones, pero creo que la de las artes escénicas o el arte en general, tenemos unas especificidades muy concretas
nuestros horarios laborales, de los equipos, de cómo a veces emerge el talento y la creatividad cuando todavía no están formalizadas las formas jurídicas de... o sea, tienes la idea, pero no tienes todavía la mecánica, la mecánica, ¿no? La herramienta. No tienes constituido tu asociación o no tienes constituido porque no sabes si te va a llegar alguna financiación. Y creo que todo eso hace muchas veces que se nos vaya el talento por el desagüe en muchas ocasiones. Y luego leyes que se aplican a nuestro sector que no entienden que tenemos unas características muy concretas y que dificultan muchísimo la gestión de nuestros teatros, de nuestras compañías, de nuestros eventos. O sea, la violencia burocrática es algo como muy general, pero en nuestro sector lo vivimos de manera particularmente las complicaciones dolorosa. Oficiales, entiendo que estamos hablando. También has trabajado 20 años en Red de Teatro, si no me equivoco. Entiendo que gracias a esto pues, te ha permitido conocer un poco más este tipo de violencia burocrática, como tú dices. Sí, me ha permitido conocer la violencia burocrática y me ha permitido conocer las maravillosas... y me ha dado maravillosas oportunidades para conocer el sector, para tener compañeros y compañeras desplegados por toda España dirigiendo los teatros. Yo siempre digo que creo que hoy por hoy puedo ir a casi cualquier ciudad que tenga un teatro y tengo un amigo y una amiga en esa ciudad porque es el director o la directora del teatro. Y es el espacio donde yo he aprendido cómo gestionar el festival. Por ejemplo, yo he sido la gerente del festival de la Red todos estos años y uno de los objetivos fundamentales que tiene la Red era generar espacios de formación, de investigación, porque hace 25 años aquí ha cambiado muchísimo la gestión pública. Y entiendo que también ha cambiado mucho el público. Pues yo te diría que igual el público del teatro igual no ha cambiado tanto. Creo que han cambiado los deseos de entretenimiento de la sociedad. Pero el teatro sigue manteniendo un público muy fiel. Siempre hacemos el análisis de que hay muchos niños, van al teatro, luego se alejan. De repente sí, hay como un agujero negro, oscuro, en el que desaparece y luego van y vuelven a aparecer y vuelven a venir al teatro. Sí que creo que necesitamos más propuestas artísticas para la adolescencia. ¿Qué les dirías a esos chavales que tienen ahora mismo 15, de 15 a 25? Voy a hacer un... De 15 a 25 es un rango muy grande. Bueno, 15, 20, 25, o sea, al que tú te quieras dirigir. ¿Cómo harías un llamamiento para que fuesen al teatro de manera más regular o simplemente para que fuesen al teatro? Porque entiendo que hay muchos chavales que no acuden regularmente. No, claro, pero es que cuando tienes 15 años o 16, ¿quieres otras tú cosas? No tienes un impulso de ir al teatro en absoluto. O sea, tienes otros... Y encima ahora que hay, no sé, 200 impactos diarios de cosas que ver, claro, yo, que tengo 50 años casi, no tenía ese volumen de oferta en la palma de mi mano. Es que incluso es abrumador. Lo que sí diría es que hay que interactuar con las artes. Te podría decir, no, que vengan al teatro, pero que vayan a un museo, que vayan a ver la exposición de Maruja Mayo al Reina Sofía, o que vayan a Matadero a una sesión de DJ que hace que los domingos en Club Matadero, o que vayan a ver una pieza de danza, o que lean, por favor, que cojan un libro y lo lean, que vean un documental, que vean... Me refiero a que se dejen atrapar... Que busquen un poco, ¿no? Que se dejen atrapar por cualquier tipo de manifestación artística, cultural, y que además intenten participar de ella de alguna manera. Me gusta el consejo y sobre todo me gusta de que documentales, también cosas muy visuales, que yo creo que también lo tenemos muy al alcance de nuestra mano. Que escuchen a La Fresca, por ejemplo. Que escuchen el podcast a La Fresca. Totalmente. Me parece muy buena recomendación. ¿Verdad? Totalmente. Mira, ¿qué te parece si damos un salto en el tiempo
y hablamos de la primera vez que llegas aquí a Almagro como directora, que creo que fue en enero, el festival era en julio. Yo no conozco mucho cómo es la gestión de este tipo de festivales, pero a mí se me hace corto el tiempo. Muy corto. No sé si en algún momento tuviste ahí una situación de caos, de madre mía, ¿qué hago aquí? No. Porque No. querías estar aquí. Claro, es que, a ver, evidentemente fue como hacerlo de manera muy precipitada, pero es verdad que, o sea, esto salió porque yo llegué a un festival que llevaba 45 años haciéndose. El listón muy alto, imagino también. El listón muy alto, pero luego también es que parece que los directores y las directoras que han pasado por el festival, cada uno y cada una va dejando también su sello, su firma, pero sobre todo lo que hay en Almagro es un equipo increíble, dirigido por Paco Leal, que es el director técnico que se pone al frente de todos los técnicos y alguna técnica, afortunadamente, que levantan este festival. Entonces, más una persona maravillosa que ahora ya no está en el equipo, pero que era Teresa Pérez Prat, que es la que ha sido la memoria del festival y que a mí y al equipo que entró conmigo nos facilitó tremendamente pues toda esa experiencia y toda su complicidad para que pudiéramos desarrollar ese festival en un espacio de tiempo tan corto y que luego hayamos podido desarrollar otras 2 ediciones más ya con otra templanza o con otra serenidad. Entonces, sí que quiero poner muy en valor que no eres tú, que es todo el equipo que hay detrás y que estuviste muy arropada. Claro, que hay un equipo detrás y luego hay toda una parte artística de compañías y artistas que llevan, muchos de ellos pues han cumplido 40 años en la profesión y otros acaban de llegar y que se ponen a disposición del festival, que es algo muy emocionante. ¿Qué te parece si hablamos de este año, 2026? Bueno, inténtalo. ¿Con qué nos puedes sorprender? Nos podéis sorprender. Nos puede sorprender Almagro. Hombre, es que Almagro sorprende, pero así en general. Y este año creo que va a ser un festival muy juguetón y con muchos recorridos, y en este sentido que hablábamos de que cada espectador o espectadora se haga su propio festival, que esto es algo que siempre digo porque me parece muy importante. Yo y mi equipo y yo hacemos una propuesta. Que no es un festival, es una suma de festivales. Y ahora tú, Sergio, decides qué festival quieres hacer en función de tus deseos o de tus apetencias artísticas, pero incluso también de lo que no sabes que te gusta. Si eres una persona con curiosidad y con ganas de arriesgar artísticamente, vas a encontrar en el festival piezas, proyectos, actividades que te van a sorprender. O sea, lo que me queda claro es que podemos venir a experimentar. Claro. ¿Qué tipo de temáticas normalmente hay para este tipo de festivales? El Festival de Almagro se centra fundamentalmente en los siglos XVI y Correcto. XVII, del siglo de oro español, pero del barroco en general. Pero es un festival multidisciplinar, hay música, teatro, danza, circo, hay música más clásica, hay música contemporánea, hay música de cámara, hay teatro familiar para adultos, teatro de calle, piezas muy contemporáneas, inspiradas en textos del siglo de oro, piezas más tradicionales que beben del canon y que que se hacen de manera mucho más tradicional y son bellísimas, pero es que a lo mejor tenemos, pues eso, una pieza inspirada en Góngora con una intervención performática que tiene una estética y una poética pues muy particular, por ejemplo. Me gusta. Me dan ganas de venir. Es que es lo que tienes que hacer. Sería mi segundo año, ¿eh? El año pasado me gustó un montón, Pues ya así sabes, que... Y para invitadísimo. rematar este podcast, dinos alguna recomendación de Almagro, no vale las berenjenas ni lo típico de aquí, No. para que todo el mundo que pare aquí en Almagro y pare en Castilla-La Mancha pueda tener un consejo de tu parte. Vale, pues correr la cortina Del Corral de Comedias y entrar aquí, dejarse guiar por muchos de los guías maravillosos que hay en Almagro,
como mi querido amigo Cele, que cuenta la historia de Almagro y del Corral increíblemente bien. Tomarse un helado en la plaza en el Fresquibiri, irse por ejemplo, a Bolsillones a comerse un bao de manitas de cerdo con berenjenas, dar un paseo por la ruta verde ahora que está el trigo verde y que dentro de nada se volverá dorado, por ejemplo, y quedarse viendo la puesta de sol con el cielo fucsia en la plaza del Palacio de Valdeparaíso, esa esquinita increíble que hay entre la iglesia de las Bernardas, el Palacio de Valdeparaíso y el Palacio de Torremejía. Esa esquina es espectacular. Me lo apunto todo porque han sido muy buenas recomendaciones. Pues espero verte por aquí, en Seguramente, el festival. dentro de poquito. En julio nos vemos por aquí. Muchísimas gracias, Irene, por darnos esta oportunidad y por esta conversación que me ha encantado. Gracias a ti. Pues con esto finalizamos este capítulo de A la Fresca en este lugar emblemático para la historia de España, así que nos vemos en el siguiente capítulo.